Hola, bienvenidos a mi canal y yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es ya jueves. Estamos contando 8 días del mes de febrero. Estamos a 7 días del día de cobro y esperando que todos la estén pasando bastante bien. Quiero hablar desde hace días hace 2 años, unos cuantos días, el 22, 23 de este mes, se cumplirán 2 años, 2 años del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, del enfrentamiento armado. Porque el conflicto tiene ya bastante tiempo, un conflicto muy complejo de comprender porque implica muchos intereses, implica hechos que han ido desarrollándose en el tiempo y que no arrancan necesariamente con lo que ya se convirtió en un enfrentamiento armado a partir del año 2022. De la historia de Ucrania, tal vez la mayoría tendríamos que dedicarle horas, días, meses a leer y recabar toda la información que nos permita entender qué es lo que ha llevado a Estados Unidos a meterse en un conflicto vía un tercero con Rusia, gobernada por Vladimir Putin hace más de 24 años, aproximadamente desde que lo hicieron primer ministro por allá por el año 99-2000. La historia rusa es compleja. La historia de ese gran país es muy compleja y los últimos 100 años nos resumen la complejidad que se da en el tema de esa parte de Europa y de Asia que ocupa enormemente Rusia, que luego sería la Unión Soviética, y que a partir del año 89 pues vendrían una serie de rupturas de repúblicas cuando se deshace la Unión Soviética con Rusia y surge por ahí toda una estructura geopolítica donde Rusia desde el Moscú, a pesar de no estar ya unidos como una sola nación, sigue siendo la fuente de gran influencia en todo ese entorno. Ahí hay un montón de recursos, pero también un valor estratégico de muchísimos países que están alineados unos con Europa y otros alineados con Rusia. Es complejo entenderlo. Cuando digo complejo, porque a veces nos quedamos con lo que las películas dicen, que casi siempre lo que se retrata en las películas es lo que se desea imponer como propaganda suave, lo que llaman el soft power, que son esos condicionamientos de la mente colectiva a través de una serie de herramientas que lo alinean con un pensamiento u otro. Digo todo esto porque al cumplirse casi 2 años, todavía uno se puede parar con cualquier persona en una esquina y preguntarle, hey, ¿cuál es el motivo de la guerra que está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania? ¿Qué motiva eso? O sea, ¿lo conoces? ¿Entiendes bastante bien el conflicto? Y en Occidente se nos ha querido reducirlo todo a un tema de buenos y malos. Un maldito perverso como Vladimir Putin, que encarna todo lo malo posible, y los buenos que de este lado del planeta son encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea, quienes están del lado del bien, quienes están del lado de las mejores causas. Esa es la narrativa construida alrededor de este conflicto. Pero cuando tú profundizas más allá de quedarte de lo que los medios dicen de forma crítica, muchas veces repitiendo la línea propagandística
del bando que más cercano a nosotros está, que es Estados Unidos, cuando tú sales de ahí, pues tú empiezas a hacerte muchas preguntas y también comprendes cuál es el planteamiento, porque te ponen a Putin de aquel lado como el villano de una película de acción. Rusia es un país complejo, repito, tiene una historia compleja, es un país que democracia como tal no ha tenido nunca, nunca ha tenido democracia tal vez como nos las venden en Occidente. Y una de las cosas que me llamó la atención hace mucho tiempo tiene que ver con una declaración de intenciones tanto de Rusia como de China, de manera conjunta, que generó mucha conversación hace un tiempo. Todo esto lo digo porque Tucker Carlson está en Rusia y ha anunciado que tiene la intención de entrevistar y presentar una conversación bastante extensa de más de 2 horas con Vladimir Putin para escuchar cuál es su historia dentro de todo este conflicto. Y se ha desatado dentro de la comunidad periodística y ciertos sectores, sobre todo muy alineados con el Partido Demócrata en Estados Unidos, una especie como de euforia, de crisis nerviosa por esto. Y se ha hablado hasta de plantear sanciones en la Unión Europea al mismo periodista Tucker Carlson, que para quienes tal vez no lo conocen, duró muchos años en Fox News, permaneció allí unos 6 años con un programa en las noches a las 8, el show de Tucker Carlson, y allí pues tuvo una gran audiencia que le acompañó durante los años que allí estuvo en ese canal y era el presentador estrella indiscutiblemente de Fox News. Fox y Tucker rompen el año pasado, en abril del año pasado. Los motivos se desconocen porque casi siempre cuando se dan estos rompimientos hay de por medio abogados y los abogados buscan salvaguardar siempre los intereses de sus representados y siempre se firman acuerdos de confidencialidad. Conocemos muy poco de qué fue lo que un hombre que generaba tanto dinero, aunque recibía un salario muy bajo por la cadena Fox, fue dejado ir con el potencial que tenía y las alianzas adicionales que habían llevado a cabo con plataformas, la producción de contenido para plataformas como Fox Nation, etcétera, como una cadena que tenía el 30% de su ingreso en ese horario del dinero que generaba la cadena. Un 20, un 30% más o menos era lo que andaba. ¿Cómo lo deja ir? ¿Por qué pasa esto? Cuando en Estados Unidos es un país que son tan dado a la ganancia y al capital y todo lo demás. No se sabe. Pero Tucker ha estado haciendo desde el año pasado en X, ha estado haciendo programas de entrevistas, sus comentarios habituales o los monólogos que él hace, explicando su postura de los temas que a él le interesa fijar posición, explicar y muchas veces indagar, auscultar un poco más allá de lo que se está haciendo. En el caso de la entrevista con Vladimir Putin, estando en Fox, tuvo la intención de entrevistar para este canal, y posiblemente por ahí pudo haber venido el rompimiento de Tucker y la cadena, al presidente de Rusia. Los medios rusos, en Rusia, para hablar de manera objetiva, libertad de prensa, como tal vez algunos la concebimos, no existe. Hablar de esto o defender de alguna manera que haya prensa crítica o muy crítica en Rusia hacia el régimen que les gobierna o hacia el presidente o hacia las decisiones que toma, no es algo que suceda en ese país desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años esto no sucede. Existirá tal vez uno que otro blog que se atreva o algún disidente que viva fuera de de la Federación Rusa, pero no es algo común. No, la prensa no es como la conocemos
de este lado del planeta, en algunos de nuestros países, y no es tan dado a que haya prensa crítica, pero en los países donde en la misma Constitución está garantizado como primera enmienda la libertad de expresión y garantizada a plenitud como Estados Unidos, regulada cuando se violan derechos, pero Estados Unidos ha tenido tuvo una crisis en aquella ocasión, y los dispositivos de Tucker Carlson fueron intervenidos y se publicaron aquellas conversaciones donde se estaba llegando a un acuerdo para que él entrevistara a Putin. Dicho sea de paso, la televisión y la prensa americana ha entrevistado a lo largo de los últimos 60 años a dictadores de todas las calañas, desde Fidel Castro hasta Saddam Hussein, pasando por Mubarak y el que hoy gobierna Egipto, y otros dictadores crueles, hasta el mismo Pot, que fue un sanguinario en Asia, lo entrevistó la televisión americana. O sea, la prensa siempre ha querido conocer a grandes rasgos a personajes que tienen una incidencia y un impacto de verdad en hechos que cambian o pueden transformar y afectar la vida de mucha gente, escuchar qué lo motiva, cuál es su perspectiva del conflicto en el que están envueltos, para poder entender la mente de esta persona y poder llegar a la verdad a través de la confrontación de los hechos. Esa es la función de los periodistas. Los periodistas tienen el deber de informar, el deber de llevar a las audiencias a las que sirven la información que les permite entender los fenómenos que le afectan o le pueden afectar potencialmente. Entonces, en el caso de Putin, la prensa americana pareciera que está olvidando que llegó un momento que eligió hasta hombre del año a Hitler, la revista Times. Y la crisis con Tucker Carlson posiblemente es porque, como los medios occidentales han decidido alinearse de manera sumisa con la agenda propagandística de un bando, se lo acepto a la prensa rusa, porque la prensa rusa no tiene espacio para poder maniobrar. La prensa de este lado del planeta tiene mucho más espacio, y los periodistas básicamente, y sobre todo del 2019 hacia acá, han ido convirtiéndose en una especie de lo que han sido en gran medida, pero ahora lo hacen de manera descarada y sin ningún complejo, de caja de resonancia de un grupo de interés, y nosotros sin saber qué motiva o cuáles son las implicaciones de una guerra como la que se está librando entre Ucrania y la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque no podemos escuchar o no debemos escuchar a Vladimir Putin. Algo debe de estar tratándose de ocultar. Decía yo hace un tiempo que la preocupación hoy de las élites y del poder, luego de haber perdido por distracción el control de la mentira y el monopolio de la mentira, cuando aparecieron las redes sociales e internet se hizo masivo, han querido acelerar su control sobre todos los medios sin importar si esto se ve o no se ve bien. Nos dicen que por nuestro bien, que la desinformación es el problema, pero las principales fuentes de desinformación son el Estado, los políticos y las élites, que no le interesa o no conviene o no es estratégico o no es beneficioso que seamos conocedores de muchas verdades que ellos administran a su antojo y que han administrado a lo largo de la historia. Que el pueblo hay que tenerlo de alguna manera dormido, distraído, entretenido en cosas vanas, en cosas vagas, mientras ellos mueven los hilos que controlan nuestras vidas y nos dicen o nos dirigen hacia dónde debemos de prestar atención. La entrevista va a salir y generará
conmoción, porque solo el anuncio ha producido que se pida hasta el apresamiento de Tucker al llegar a Estados Unidos. Y no solamente eso, por hacer un trabajo de periodista, no solo el apresamiento, que el régimen de Kiev ha puesto a Tucker como un objetivo a eliminar. Estados Unidos gasta y ha gastado cientos de miles de millones de dólares, paga hasta las pensiones de los ciudadanos ucranianos con dinero de los contribuyentes y le niega al ciudadano americano la posibilidad de poder entender por qué debe de financiar una guerra en Europa entre dos países, por qué debe de pagar hasta las pensiones de los ciudadanos de ese país, cuál es el beneficio que tiene para el americano. Deben de entenderlo. Y para llegar a esto, debe de darse la oportunidad de escuchar a todas las versiones. Estados Unidos está en franca decadencia. El poder de Estados Unidos hoy no es el poder de hace 10 años ni el poder de hace 20. Sigue siendo muy poderoso, evidentemente que sí. Pero el mundo como lo conocíamos y con un poder omnímodo, indiscutible de Estados Unidos, como nosotros lo veíamos hace 20 años atrás, hoy esa realidad no es tal cual. Hoy es distinto y creo que por ahí es que comienza todo y creo que eso es lo que no quieren que los americanos sepan. Nos vemos en un próximo video.